Hola, yo soy Miriam y hoy vamos a hablar acerca de modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bauman hace una analogía acerca de la sociedad actual y cómo las situaciones van cambiando. Y lo hace con los estados de la materia, con lo que es sólido y líquido. Lo sólido Bauman lo describe como algo relacionado con el peso, lugar y tiempo, es decir, algo que se mantiene constante y que tiene una forma, un peso y un lugar definido. Asimismo, habla de lo líquido como aquel cambio constante que se va adaptando a las formas a medida que van cambiando y como se va haciendo conveniente. Bauman nos habla que a pesar de todos aquellos cambios constantes que suceden en la era actual, siempre hay cosas que se mantienen estables, y esto es el trabajo, la familia, la comunidad, el Estado y el ideal de progreso. Es decir, todos estos conceptos y todas estas estructuras sociales siguen teniendo una permanencia. Cambian cada uno de ellos, sin embargo, siguen estando vigentes. También tenemos que los teóricos críticos se preocupan por la posible burocratización de la sociedad. Y aquí vemos cómo la defensa de la libertad del individuo puede ser que cree individuos descontextualizados. Y las tareas y las responsabilidades de las instituciones se privatizan, es decir, que los riesgos siguen produciéndose socialmente, pero es el individuo quien carga con la responsabilidad de enfrentarlos. Con esto, lo que se quiere decir no es necesariamente que la libertad sea mala, sino todo lo contrario. Sin embargo, tenemos que tener un pensamiento crítico para nosotros conocer eh, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y que esta libertad sea sí propia, pero a partir de nuestros conocimientos, de nuestro propio pensamiento crítico, y definitivamente esto tiene que ser algo que nosotros apropiemos a partir de lo que sabemos. Si pensamos en el concepto de qué es un hábito, rápidamente nos viene a la mente algo que hacemos de manera habitual todos los días y que se va convirtiendo en una rutina. Es parte de nuestra vida. Bauman nos habla que en la vida líquida hay una incertidumbre constante, hay una rapidez y hay una sucesión de nuevos comienzos, por lo que probablemente no lleguemos a mantener una rutina. Es decir, cuando nosotros estamos en un trabajo ya de tiempo atrás, generalmente vamos creando una rutina alrededor del trabajo o de aquello que nosotros hacemos. Sin embargo, en la vida líquida, como hay cambios constantes, entonces preferentemente es mejor no habituarnos a ciertas rutinas porque puede cambiar de un momento a otro. Hagan una pausa en este video para leer muy detenidamente lo que dice este texto. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Puede llegar a suceder que tantos cambios nos produzca cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque al final a veces queremos estabilidad en nuestra vida. Todos los seres humanos somos diferentes, pero de repente buscamos esta estabilidad, algo que permanezca constante, algo que sea nuestro. Entonces, al estar cambiando tanto de hábitos, de rutina, o simplemente no tener estos hábitos o esta rutina y tener que cambiar de trabajo, de lugar de residencia, o que nuestras relaciones sociales vayan también en constante cambio. Al cambiar de residencia, lógicamente vamos a tener que buscar otros amigos u otro círculo social. Entonces todo esto hace que haya cierta ansiedad en nosotros por el cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Que las instituciones ya no nos dan tanta estabilidad. Y al surgir todo esto, pues de repente llega a popularizarse todos estos libros de autoayuda o de autocuidado sin necesariamente tener la visión de un profesional. Y sobre todo, que no nos invita a hacer una reflexión acerca de lo que estamos haciendo, del por qué lo hacemos, y todo va tan rápido que realmente es complicado que la vida misma y la estructura social que actualmente tenemos nos permita hacer una pausa, hacer un alto
y pensar sobre lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Entonces es importante hacer esta pausa de saber qué hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos y también tomar aquello que mejor, que nos ayude a nosotros, que sea lo mejor para nosotros. Hagan una pausa y lean muy bien este texto. Estos pudieran ser algunos conceptos propios de la modernidad líquida. Vamos a leerlos con atención. Inestabilidad, cambios continuos, incertidumbre, nuevas experiencias, política local, poder global, tiempo acelerado, educación, producto, digitalización. ¿Qué vemos aquí? Que nosotros estamos en medio de un lugar y de una sociedad actual que definitivamente es muy rápido, hay cambios continuos y constantemente tenemos que irnos reinventando para poder obtener para poder estar a la par de todo este movimiento acelerado. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa y pónganse a pensar muy bien en cada uno de estos conceptos. ¿Qué es para ustedes? ¿Cuál es la importancia de tener nuevas experiencias? ¿Qué es para ustedes la inestabilidad? ¿Cuáles son aquellos cambios continuos? ¿Qué es para ustedes la incertidumbre? ¿Han tenido alguna incertidumbre en su vida por alguna situación y por qué es? ¿Qué piensan acerca de esta educación que se da de forma digital? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se han adaptado fácil o no? Quiero que me den sus ideas en uno de los foros que vamos a estar abriendo durante esta semana. Aquí estamos viendo una tabla comparativa entre la modernidad sólida y la modernidad líquida. Una de las primeras cosas que saltan a la vista es que la modernidad sólida tiene una visión a largo plazo y la modernidad líquida tiene una visión a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la modernidad sólida corresponde más a una visión más estructurada en todo lo que ello conlleva, tanto en la nación, las políticas públicas, el pronóstico y el futuro predecible, la institución y en especial lo que se representa en la sociedad. Es decir, se tiene algo ya estructurado y es una visión con con un futuro a largo plazo. Es decir, antes se comenzaba la vida laboral y generalmente muchas personas se jubilaban dentro de un mismo trabajo. Ahora ya han cambiado las cosas, ¿sí? Las oportunidades son diferentes. No quiere decir que antes era mejor y ahora es peor, simplemente hay una diferencia y hay que saber reconocer esas diferencias. ¿Para qué? Para poder estar en este cambio y poder reconocernos en este cambio. La modernidad líquida tiene una visión más a corto plazo. Como bien su nombre lo indica, hay una dificultad de mantener la forma. ¿Por qué? Porque la forma del líquido pues realmente toma la forma del lugar que lo contiene. Hay un trabajo inestable, hay más individualismo y es difícil encontrar un punto de equilibrio. Sin embargo, a pesar de que haya un pronóstico, digamos, algo difícil de obtener, ¿por qué? Porque todo está en constante cambio, también es importante reconocer que en la modernidad líquida, al ser las cosas tan distintas, nos permite también crear un poco más y tener una visión diferente, sí, pero no necesariamente eh, tan distinta a la modernidad sólida. ¿Sí me siguen hasta aquí? Es decir, la modernidad líquida nos lleva a mantener este estado constante de tratar de buscar un equilibrio, de tratar de mantenernos actualizados y de poder crear algo. Si bien el trabajo es distinto, sí, también nos da la oportunidad de crear algo nuevo. En esta diapositiva me gustaría que hicieran otra pausa porque vamos a ver algunos conceptos propios de la modernidad líquida. Tenemos los detonadores, los retos, las analogías, qué es la modernidad pasada, lo conocido como lo sólido y las expectativas de la gente joven. Como detonadores tenemos el impacto de las tecnologías digitales. Finalmente tenemos que pensar y que saber que estamos en la sociedad de la información con paso a la sociedad del conocimiento. Literalmente tenemos la información a un clic de distancia, lo cual hace
que también los retos de la educación sean muy diferentes a los que eran antes. Se pudiera ver la educación como producto y como un conocimiento de usar y tirar. Y esto es porque en algunas áreas, en especial en algunas áreas, el conocimiento que se va adquiriendo va siendo obsoleto. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es tener esta capacidad de irnos autoformando, es decir, de saber qué es lo que nos hace falta ahorita para poder realizar un mejor trabajo y para poder tener una mejor aportación en el contexto inmediato en el que estamos. Pensemos en áreas, sobre todo de tecnología. En las áreas de tecnología hay un constante cambio, por lo cual es importante que, como les digo, ustedes como futuros profesionistas estén a la vanguardia de lo que es, de lo que se está aprendiendo y de lo que está saliendo en la actualidad. Vemos como analogías, pues que hay cambios constantes, que la forma es impredecible, como ya dijimos. En la modernidad pasada, en la modernidad sólida, pues no había tantos cambios, al menos no cambios tan estructurales y tan rápidos, y era más bien perdurable y estable. Es decir, la estructura permanecía y era estable. También en la modernidad líquida vemos que tiene mucho que ver con las expectativas de la gente joven. Mientras antes la gente joven buscaba una estabilidad, buscaba una casa, un matrimonio, una familia, ahorita se busca más tener experiencias, nuevas vivencias, tener más alternativas y tener una vida pues de más viajes y de más cosas. ¿Sí? Esto ha hecho también que la modernidad cambie y ya pasemos de una modernidad sólida a una modernidad líquida. Por supuesto que se tiene la opción, ¿sí? Se tiene la opción también de, digamos, vivir o intentar vivir en una modernidad sólida. Sin embargo, también tenemos la opción de vivir en una modernidad líquida. Digamos que el abanico de oportunidades puede ser que se abra. Sin embargo, sí depende de nosotros saber, y les vuelvo a repetir, tener esta parte del pensamiento crítico, de reconocer estos cambios, de ver qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que se ofrece para poderse insertar en la sociedad, ¿sí? Entonces, es muy importante ver todos estos detonadores, todos estos retos, todos estos pros, todas estas contras y todo aquello que estamos viviendo en la actualidad. Y es algo muy importante tener una autorresponsabilidad y una responsabilidad no nada más con nosotros mismos, sino con el contexto inmediato. Y esto se tiene a partir de generar un pensamiento crítico, a partir de saber reconocer qué es lo que sucede con el mundo. Ya para terminar, vamos a ver cuáles son los retos de la educación en la modernidad líquida. Tenemos que el conocimiento, como les decía, está en un cambio constante. Es decir, que debemos nosotros estar conscientes de que tenemos que irnos formando. Antes llegaba a suceder que terminábamos una carrera y el cambio en el conocimiento era un poco más lento. Ahora es más rápido y constantemente tenemos que estar actualizados. Otro es el síndrome de la impaciencia, por lo mismo que acabo de explicar. Queremos abarcar más y en poco tiempo. Sin embargo, es importante ser pacientes. ¿Por qué? Porque no nada más es importante saber la teoría o saber, pues tener aptitudes y habilidades de algo, sino que además de ello, que sí es importante, tenemos que saber como profesionistas cuándo usar el conocimiento, por qué usar el conocimiento, para qué y para quiénes lo vamos a usar. Entonces es muy importante ir desarrollando esta parte lógica que nos haga saber el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya no vale nada más saber un montón de cosas, sino saber el por qué, el aplicar el conocimiento y para qué. El cambio contemporáneo. El mismo cambio nos va haciendo reconocer que tenemos que estar, eh, pues de nuevo, actualizados en lo que, en nuestra área. Y la memoria, por supuesto que
de repente al tratar de abarcar tanto, pues es demasiada información, por lo cual necesitamos tener un conocimiento y un aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Aquello que nosotros ya adquirimos como nuestros y que ya es parte de nosotros. Es una herramienta educativa y una herramienta de conocimiento, la cual, de nueva cuenta, sabemos cuándo la vamos a aplicar, por qué la vamos a aplicar y para quiénes lo vamos a aplicar. No nada más repetir, sino realmente saber utilizar este conocimiento como una herramienta. Y estos son unos de los retos de la educación en la modernidad líquida. Y bueno, ¿qué les pareció este tema? Me gustaría saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus dudas también. Vamos a estar abriendo un foro en donde yo voy a poner algunas preguntas en las que ustedes van a estar respondiendo. Y me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece la modernidad líquida? Eh, ¿Creen que es algo bueno para ustedes y por qué? ¿O bien hubieran preferido nacer en la modernidad sólida y por qué? ¿Qué cambios le ven a antes a ahora? Sí, voy a estar poniendo algunas de las preguntas y me gustaría que me dieran sus opiniones. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto.